Hola a todos, os doy la bienvenida a Tiempo de Coaching, el programa radial de la AIDCP, desde el que os traemos toda la actualidad del coaching con técnicas, metodologías, experiencias y, en definitiva, mayor conocimiento del coaching y el crecimiento personal. Soy Mónica Marquina, desde Alicante, España, y soy coach ejecutivo y empresarial, así como experta en inteligencia emocional. Es un placer compartir con vosotros la próxima hora en la que, una vez más, como siempre en nuestro programa, os traemos invitados excepcionales. Hoy tendremos con nosotros a José Luis Lozano desde Valencia, España, y él es, entre otras muchas cosas, coach profesional y de equipos, así como facilitador de mindfulness, y este va a ser el tema de hoy, que coincide además con el título de uno de sus libros, Guía Práctica de Mindfulness. Enseguida pasaré a presentároslo. Os recuerdo que estaremos en Tiempo de Coaching desde Despierta Radio todos los lunes a las 2 p.m. horario de Miami y a las 8 p.m. horario de Madrid. Por supuesto, nos encontraréis en despiertaradio.com, así como en redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. Os comparto además que podréis volver a escucharnos en cualquier momento a través de mixcloud.com. Os invito a registraros para recibir las notificaciones del programa en el WhatsApp más 178620344489. Recordad además que podéis visitar la AIDCP en www.aidcp.com. Hoy vamos a comenzar con una frase de uno de los maestros de Mindfulness, Thich Nhat Hanh, que es la siguiente: camina como si estuvieras besando la tierra con tus pies. Y sin más, aquí comenzamos. Esto es Tiempo de Coaching, el programa radial de la AIDCP. Y gracias por sintonizarnos. Enseguida daré paso desde Valencia, España, a nuestro invitado de hoy, José Luis Lozano. Pero antes os lo voy a presentar. José Luis Lozano es diplomado en Dirección de Marketing y Comercial por IDE-CESEM, Instituto de Directivos de Empresa. Es máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos en EUDE, Escuela Europea de Dirección y Empresa. Diploma de especialización Professional Advanced en Coaching Ejecutivo en el Centro Europeo de Coaching Ejecutivo. Es Train the Coach Certification Marshall Goldsmith Stakeholders Center Coaching. Posgrado en Inteligencia Emocional por la UNIR, Universidad Internacional de La Rioja. Consultor acreditado en Metodología Belbin por Belbin Associates. Máster en Comunicación No Verbal Científica y Comunicación Integral, Fundación Empresa, Universidad de Alicante. Experto en Empatía, Centro Universitario Santa Ana, adscrito a la Universidad de Extremadura. Practitioner en PNL, máster en PNL. Y facilitador en Mindfulness. José Luis lleva ejerciendo 30 años como consultor freelance, colaborando en empresas de muy diverso tamaño, desde pymes hasta fundaciones, asociaciones, multinacionales, ONGs y pequeñas empresas familiares. Es profesor y colaborador en varias universidades como la UPV, la UJI, EBES, Escuela de Negocios Luis Vives, entre otras. Hoy tengo que decir además que para mí este va a ser un programa muy especial porque José Luis es uno de mis principales referentes en coaching. Fue mi primer coach y gracias a él descubrí las maravillas del coaching. Y es por ello que hoy me encuentro aquí. Así que gracias, José Luis, por todo lo que me has descubierto y, por supuesto, todo lo que me has aportado. José Luis, es un lujo tenerte aquí esta tarde, aquí con nosotros en Tiempo de Coaching. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues la verdad que muy bien, que bueno, sobre todo muy agradecido de poder estar compartiendo este tiempo contigo y también muy agradecido pues por tus palabras, y además que hacía tiempo que no hablábamos, que no nos veíamos. Y bueno, pero como se suele decir, lo que se siembra al final se recoge. O sea que está bien recogido en tu caso. Totalmente. Bueno, ya sabes que para mí es un lujo estar aquí hoy contigo. Y bueno, pues vamos a hablar hoy, José Luis, de una temática apasionante que yo también descubrí, ¿no? En aquel momento yo no sabía lo que era el mindfulness y fue también gracias a ti, ¿no? que comencé a saber de este tema. El mindfulness es siempre necesario, ¿verdad, José Luis? Pero en momentos de incertidumbre como los que estamos viviendo en los últimos años es más, incluso, ¿no? Más necesario si cabe. ¿Cómo lo estás viendo tú en este momento? Bien, la verdad es que además has dado con la palabra, para mí, la palabra clave. La palabra clave es incertidumbre. Uh-huh. Nuestro cerebro
está diseñado para sobrevivir, pero curiosamente no está diseñado para ser feliz. Entonces, cuando nuestro cerebro trata de sobrevivir, y por eso seguimos estando donde estamos y somos el animal que ha sobrevivido durante tantos cientos de miles de años, ha sido por y para algo. Lo que nuestro cerebro necesita y lo que nuestra mente necesita siempre ha sido planificar, organizar. ¿Para qué? Para controlar. Es decir, nuestra mente siempre desea que las cosas ocurran como ella quiere que ocurran, o desea que las cosas no ocurran como ella quiere que no ocurran. Nuestra mente, por así decirlo, es hablar también de nuestro ego. Pero claro, he ahí que nos topamos ¿con qué? Pues nos topamos con la vida, es decir, con la realidad. ¿Y qué es la vida y la realidad? Pura incertidumbre. Claro, ¿qué pasa? Pues que sobre todo en nuestro mundo occidental, cuanto más tratas de controlar tu realidad, cuanto más tratas de controlar tu ámbito laboral, tu ámbito personal, tu ámbito social, te das cuenta de algo que nos ha terminado de mostrar desgraciadamente la pandemia, y es que a mayor control, mayor nivel de ansiedad. Por eso, cuando hablamos de verbos como fluir, cuando hablamos de verbos como aceptar, son verbos que yo diría que son poco nuestros, poco occidentales, no forman parte de nuestra educación, ¿de acuerdo? Pero para mí son verbos claves. ¿Claves para qué? Pues para movernos en esta incertidumbre. En esta incertidumbre personal, social, política, económica, si es que llevamos 2 años que parece que nos haya mirado, coloquialmente hablando, un tuerto, ¿eh? Entonces, claro, ¿qué es lo que se ha destapado en estos 2 años de confinamiento, de pandemia y demás? Bueno, pues se han destapado ansiedades, se han destapado depresiones, se han destapado, en definitiva, ¿qué? Pues se ha destapado el tarro de las esencias del miedo, ¿vale? Yo que tengo, bueno, pues muchos conocidos y conocidas en el mundo de la psicología o de la psiquiatría, me hablan del aumento de sus consultas de una manera absolutamente exponencial, 30 y tantos %, 40 y tantos %, y es precisamente por esto, ¿no? Es decir, es como si cada ser humano en sus raíces, como si fuésemos árboles, en sus raíces pues están los miedos, está el tronco, y el tronco son las necesidades que tenemos para ocultar esos miedos, y las ramas de ese árbol serían los pensamientos, ¿vale? Los pensamientos que a su vez crean unos frutos que serán esas emociones que vuelven a caer otra vez en un terreno, pero en un terreno que está abonado por los miedos. Y eso es lo que está provocando, claro, lógicamente, tantísima incertidumbre. Y no es fácil moverse en ella, ¿eh? No es fácil moverse en ella porque, además, bueno, lo vemos en los comportamientos de las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Miedo, por ejemplo, a la distancia social, miedo a dejar de llevar la mascarilla, miedo a todo. A todo. Ya se ha despertado el miedo a todo. Pero bueno, es decir, habrá que hacer algo con esto, es decir, habrá que afrontarlo, y una de las maneras de afrontarlo pues es conectando con nosotros mismos, y la manera, bueno, o una de las maneras de conectar con nosotros mismos, de conocernos un poquito mejor, sobre todo pues cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan nuestros patrones, es a través de esta técnica de mindfulness. Totalmente. El mindfulness, además, José Luis, ahora nos contarás un poco más a fondo, lo que hace es eso, ¿no? Nos conecta con el presente, con el momento en el que estamos viviendo, ¿verdad? Que es ahí donde muchas veces, claro, nos queremos adelantar a acontecimientos por ese control, ¿no? Que tú mismo estabas comentando antes. Queremos saber qué va a pasar, y en ese saber qué va a pasar, ese control hace
que al final vivamos en esa incertidumbre. ¿Cómo nos hace el mindfulness conectarnos a ese presente? ¿Cómo nos ayuda en ese sentido? Pues mira, la respuesta es muy sencilla y tiene una sola palabra: respiración. Respiración. Hay una palabra clave en mindfulness que es anclaje. Es decir, ¿qué es lo que me dice a mí que yo estoy en el aquí y el ahora? Bueno, pues me lo dice sobre todo mi respiración. También me lo pueden decir, por ejemplo, los sonidos que estoy escuchando en este preciso instante. Me lo pueden decir también los olores que estoy oliendo en este instante, o incluso las propias sensaciones corporales que pueda tener en este instante, ¿vale? Estos anclajes le estarán diciendo a mi mente que está aquí y ahora. ¿Y qué significa estar aquí y ahora? Pues significa que no está viajando. Es decir, que no se proyecta al pasado y que no se proyecta al futuro. Además, curiosamente, un señor muy conocido, sobre todo en la escuela Gestalt, Fritz Perls, vino a decir en uno de sus artículos, de sus estudios y demás, que aproximadamente el 40% de los problemas que tenemos en nuestra mente son problemas que en realidad ya han pasado. Es decir, bueno, pues pertenecen a eso, al pasado. Del pasado, ¿qué es lo que se presupone que debemos hacer? Aprender. Pero yo creo que en este sentido somos como muy rígidos, no terminamos de aprender y nos proyectamos mucho al pasado, lo hace la mente. ¿Para qué? Pues para protegernos, ¿de acuerdo? Pero es una falsa protección, ¿de acuerdo? Porque cada vez que yo esté reviviendo algo que ya ha pasado, yo estoy reviviendo, es decir, emocionalmente también estoy conectando con esas emociones. Pero además encima es que, bueno, podrían ser momentos positivos, podrían ser momentos constructivos. Estadísticamente, la mayoría de los casos no es así. Son momentos en los cuales no lo hemos pasado nada bien. Luego tenemos otro 40% de problemas que nosotros pensamos que son problemas, pero que en realidad pertenecen al futuro. Son lo que yo en un libro curiosamente llamo los easy, ¿vale? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si a mi pareja le pasa esto? ¿Y si a mi hijo no sé qué? Claro, pero esto es anticiparnos, claro. ¿Anticiparnos para qué? Para lo que hemos dicho antes, para controlar. Es decir, si nos damos cuenta, el 80% de los problemas que tenemos en nuestra cabecita pues no son reales. ¿Por qué? Pues porque no pertenecen al tiempo presente. Y lo que nos permite mindfulness a través de los anclajes y a través de la respiración es poder disfrutar del presente. Y en el presente, al final lo que compruebas es que es donde está la felicidad. Y no hace, es decir, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, y sobre todo en Occidente, nos empeñamos en buscar la felicidad pues a través de, bueno, pues a través de las personas que nos rodean, por ejemplo, o a través de las cosas que nos rodean, o que podemos comprarnos, o que podemos ver, o que podemos disfrutar, etcétera, etcétera. Y al final, la realidad es que la felicidad está dentro de cada uno, y que cuanto más conectes con tu esencia, o como dicen los budistas, con tu bodhicitta, o como diríamos nosotros, con tu corazón, con tu esencia, pues vamos a estar más cerca de, bueno, pues de nosotros mismos y por tanto más cerca de eso que estamos buscando cada uno de nosotros, que es esa conexión, esa conexión. Y la verdad es que, bueno, que a través de la respiración, esta es la palabra clave, nosotros podemos entrenar a nuestra mente a estar y a ser en el presente. ¿Y cómo podemos, porque claro, nosotros vivimos automatizados, ¿no? La mayoría, o sea, el presente en la mayoría de los casos lo disfrutamos poco, vivimos eso, como tú decías, en el pasado pensando en qué podría haber hecho, que no he hecho y creándonos barreras para futuro, y luego en ese futuro de tengo que controlar esta situación y al final no vivimos el presente. ¿Cómo hacer, José Luis, para que una persona cualquiera se pare y comience a vivir, ¿no? el mindfulness, comience a aprovecharse bueno, de las bondades, ¿no? del mindfulness? Bien, yo pienso, es decir, es mi humilde opinión. Yo pienso que, por lo menos a través de mi experiencia, yo empecé con mindfulness en el año 2014 y, bueno, yo sé que tenía una necesidad de algo.
o una falta de algo, o quería encontrar algo. En realidad no sabía muy bien el qué. Pero como en la vida no existen las casualidades, sino que existen las causalidades. Recuerdo precisamente que en ese año estaba yo haciendo como alumno un máster en coaching, además, curiosamente, y estábamos comiendo a mediodía en el hotel, porque era jornada completa, el sábado, y hubo una escena que a mí me llamó mucho la atención, y es que había una mesa de 42 personas, exactamente, que no hablaban, estaban comiendo, pero claro, tampoco estaban haciendo lenguaje de signos, con lo cual yo tenía, sinceramente, ya mi curiosidad me estaba ya, pues que me llevó a llamar al camarero y a preguntarle ya a mitad de comida, digo, perdona, disculpa, digo, es que no sé, 42 españoles en una mesa y que no estén hablando, no me cuadra. Aquí pasa algo, digo, disculpa que te lo pregunte, digo, pero es que la curiosidad ya me está matando. Y entonces oí una frase que me dijo el camarero, y dice, es que están haciendo una comida mind. Y yo dije, madre de Dios, ¿qué será esto? ¿No? Y curiosamente, no me he dado cuenta, en la planta del hotel donde estábamos, donde nosotros estábamos dando la formación, digamos como que estábamos en una esquina de la planta y en la otra esquina justamente estaban estas personas haciendo un taller de mindfulness, haciendo además un taller que se llama Mindful Self-Compassion. Y yo me asomé por aquel cristal y vi a la gente que estaba sentada en sus almohadones de meditación, vi a la que era entonces la profesora, que es mi profesora actualmente, y ahí fue como conecté con eso que estaba buscando. Yo estaba buscando desacelerarme, estaba buscando gestionar mejor mis emociones, estaba buscando conocerme mejor, estaba buscando quizá tomar otro tipo de decisiones y ahí lo encontré. Es decir, está claro que, como tú bien has dicho, además has empleado una palabra con la que estoy totalmente de acuerdo, el automatismo, ¿no? Es decir, vivimos, por lo menos en Occidente, ¿vale? Vivimos muy dispersos mentalmente. La capacidad de concentración en el trabajo va disminuyendo. Luego vivimos en ese piloto automático de que desde que nos levantamos, a lo mejor nos hemos levantado y nuestro corazón está a 40 pulsaciones por minuto, pero enseguida lo ponemos a 90. Y desde que nos aseamos hasta que nos desplazamos, hasta que llevamos a los niños al colegio, hasta que llegamos al trabajo, hasta que terminamos el trabajo y llegamos a casa. O sea, es que da estrés, da estrés. Parece como si nos hubiésemos cogido el AVE ya de buena mañana a 300 kilómetros por hora y no lo soltamos hasta que nos metemos en la cama. Y luego está el tema también este de que es una, bueno, pues es una creencia que hemos comprado y mucho en Occidente, que es el multitasking, esto de la multitarea. Sobre todo en los trabajos, pues se piensa que, bueno, que el estar haciendo varias cosas a la vez pues es rentable, es eficiente, es eficaz, y esto es una falacia, y no es así. Claro, y este trípode pues hace que vivamos a un ritmo que no es soportable a medio plazo. Claro, y porque eso de alguna manera a nivel cerebral afecta, ¿no? El hecho de que, bueno, tú estés haciendo, yo lo he comprobado, bueno, creo que todos lo habremos comprobado, ¿no? De coger el coche y de repente te plantas en el sitio donde vas y no sabes cómo has llegado. Sí, es muy típico. Muy típico, ¿no? Dices, pero a ver, si no me he dado cuenta, a lo mejor llevas 20 minutos de trayecto y llegas al sitio y dices, ¿cómo he llegado? No has sido consciente, ¿no? De todo el trayecto. Claro, además el problema está en que esto ya no te pase solamente con el coche, sino que te pase con otras muchas situaciones. Entonces, a mí lo que me dio o lo que me asustó en su momento fue la falta de conciencia. Entonces, bueno, una de las cosas bonitas que ha demostrado mindfulness, porque mindfulness es una disciplina laica, que sí que bebe de las fuentes lógicamente cristianas y budistas, porque evidentemente son las dos fuentes que han meditado a lo largo de la historia, pero fue precisamente a través de un catedrático, John Kabat-Zinn, en la Universidad de Massachusetts,
donde se empezó a descubrir a través de las resonancias magnéticas cuáles eran los beneficios precisamente de la práctica diaria de mindfulness o de la práctica diaria de la meditación. Y lo que nosotros sí que sabemos y está demostrado científicamente es que nosotros con 10 minutos de meditación al día, nuestro cerebro empieza a cambiar. Y empieza a cambiar porque nosotros sabemos, ya también científicamente, gracias a las neurociencias, que nuestro cerebro es neuroplástico, es decir, nuestro cerebro está transformándose de manera constante, incluso en la época de la vejez. Mientras que nosotros tengamos nuestra mente abierta y activa, se siguen creando neuronas nuevas. Entonces, lo que nosotros sabemos es que mindfulness, o la práctica, mejor dicho, de mindfulness, transforma nuestro cerebro. Mindfulness sería algo así como un gimnasio donde llevamos a nuestro cerebro y cuando nosotros en un gimnasio cogemos una pesa y, por ejemplo, la llevamos para trabajar el bíceps, ¿qué pasa con ese músculo? Pues que se transforma. Pues en este caso mindfulness sería algo así como el gimnasio de nuestro cerebro. ¿Y qué le pasa a nuestro cerebro? Que se transforma. ¿Y se transforma para qué? Pues, por ejemplo, para hacerse menos reactivo, para hacerse más consciente, para estar más, cada vez más, un poquito más en el presente, para tener espacios donde nuestros pensamientos no nos atosiguen tanto. Es decir, los últimos estudios, por ejemplo, han demostrado que nosotros en un día tenemos aproximadamente unos 60.000 pensamientos diarios. De esos 60.000 pensamientos diarios, el 97% tienen que ver con el pasado y con el futuro. Entonces, claro, tenemos una verdadera jaula de grillos en nuestra cabeza y mindfulness, por lo menos en lo que es mi experiencia, es una manera de gestionar, de acallar, y de estar más con nosotros mismos. Uh-huh. Y el mindfulness entiendo que es accesible para cualquier persona, ¿no? O tienes que tener algunas características o tienes que llegar con algún tipo de actitud determinada para practicar mindfulness. A ver, en principio podríamos decir que sí, pero la realidad nos dice que no. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, en casa, ¿no? En casa somos 5. El único que practica mindfulness soy yo. Yo tengo hijos que son de rama científica, que son ingenieros y, bueno, pues poco más pueden pensar que estoy abducido. Entonces, quiero decir que lo que sí que me demuestra la realidad y en todos estos años que ya voy dando talleres de mindfulness es que no todo el mundo va a practicar meditación. No todo el mundo tiene la necesidad de la meditación. Y la meditación llega cuando tiene que llegar. Es decir, no podemos estar meditando por obligación. No tiene sentido y no funcionará. No funcionará. En las sanghas, es decir, en los equipos en los cuales nos juntamos y meditamos, un grupo de personas, al final te das cuenta que cada una de esas personas ha llegado ahí por una causalidad, pero todas las causalidades tienen que ver con, digamos, con esto que hoy en día se llama la inteligencia espiritual. Tienes que tener una inquietud espiritual, tienes que tener, es decir, más allá, es decir, trascender, estamos trascendiendo lo que es la inteligencia emocional, estamos en inteligencia espiritual. No todas las personas son espirituales y por tanto no a todo el mundo mindfulness le va a decir o le va a hacer algo, lo cual no significa que a lo mejor se pone a hacer tai chi o se pone a hacer qigong o se pone a pasear al perro y le hace un efecto que no veas. Uh-huh. No todo el mundo. Además, mindfulness, yo por ejemplo, que me dedico a ello e incluso vendo los talleres de mindfulness y demás, muchísimas empresas te siguen viendo como, casi siempre haría el término de bicho raro. Uh-huh. Claro, porque entiendo que sí que lo has llevado. Tú trabajas con empresas, eres formador, coach profesional de equipos, trabajas en tu entorno es de empresa.
¿Llevas mindfulness a las empresas o depende también, entiendo que dependerá, ¿no? de la empresa o de la necesidad que puedan tener? ¿Cómo lo planteas? Mira, yo empecé a vender el tema de mindfulness a través de la Asociación Española de Mindfulness, me lo propusieron, Ujú, digamos, llevar o desarrollar el área de mindfulness pero aplicado a la empresa, ujú, y yo me tiré los 2 primeros años sin vender un solo taller. ujú, Imposible, aquello era imposible. Pero después de esos 2 años de siembra empezaron a caer, por así decirlo, entre comillas, algunos talleres. ujú, Pero cuando verdaderamente esto está siendo una explosión es ahora. Ahora, desde el confinamiento, ujú, desde el tema de la pandemia, desde cómo están viendo las empresas que la salud mental, ujú, este término que está tan en boga ahora mismo, ¿no? A todos los niveles, es tan importante, ¿eh? De la misma manera que la alimentación es importante, de la misma manera que el descanso es importante, de la misma manera que el ejercicio es importante, porque al fin y al cabo somos química, pues mindfulness también nos procura una química beneficiosa para nosotros. ujú, Entonces sí que ahora mismo, pues ahora mismo la verdad es que mindfulness a nivel de trabajo está siendo una explosión, una ujú, explosión. Pero claro, sí que nos damos cuenta, o yo me doy cuenta que, bueno, pues que en estos talleres a los que vas llegando hay muchas personas que están en pleno estrés negativo, o muchas personas que están en plena ansiedad, y lo que posiblemente necesitan es más una ayuda psicológica ujú, que un taller de mindfulness, que esa es la otra, ¿no? E incluso en algunos otros casos, pues, ¿por qué no? Y cómo no, una ayuda psiquiátrica, además de una ayuda psicológica. Parece que no, pero en las empresas en estos 2 años se ha destapado también, lógicamente, el tarro de las esencias, y las direcciones de recursos humanos, bueno, pues están viendo en mindfulness, bueno, una vía, vale, es decir, es una vía, pero mindfulness no vale de nada si no lo practicas. ujú, Y si no lo practicas de manera diaria. ujú, Es, mindfulness necesita una actitud como muy determinada. Eh, no juzgarte cuando estás meditando, tener curiosidad por lo que te va apareciendo en la mente, eh, tener constancia, tener paciencia, saber que es una metodología que funciona, pero que no se medita por o para lograr algo. No, tú medita. Y esa necesidad interna que tú tienes llegará. ¿Cuándo? Cuando la vida entienda que estás preparado para que llegue. ujú, No sé, son cosas quizá extrañas a la hora de comentar, pero yo, por ejemplo, ayer estaba comentando precisamente en un taller de mindfulness con un alumno que él también, bueno, pues ya hacía tiempo que había empezado con el tema de mindfulness y demás, y los dos coincidíamos hablando curiosamente en que, por ejemplo, yo hace tiempo que no tomo carnes rojas, por ejemplo. ujú, Eh, ¿Por qué? No sabría decir por qué. O sea, no sabría decir por qué, pero es una de las, digamos, de las consecuencias que me ha traído la práctica de mindfulness. No soy vegano ni soy vegetariano. No estoy llevando las cosas al extremo. Pero que suceden cambios en tu vida, sí. Sí que suceden cambios en tu vida, ¿eh? Lo cual no quiere decir que si alguna vez salgo lo que sea y la gente, o estás con amigos y hacen la típica que se hace aquí en Valencia, pues la típica torrada, etcétera, etcétera, pues tú no acompañes. Pero hay cambios hay cambios a nivel de alimentación, hay cambios a nivel de decisiones a nivel laboral, a nivel personal, a nivel social, y vienen cuando vienen, pero digamos como que empiezas a desacelerar tu vida. ujú. José Luis, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿vale? Sí, Vamos a ir a unos anuncios de interés y volvemos enseguida aquí en Tiempo de Coaching. Pues aquí seguimos en Tiempo de Coaching. Estamos hoy con José Luis Lozano, que nos está hablando de mindfulness. Y José Luis nos comentabas pues esos cambios, ¿no? Que van llegando a través de esa práctica del mindfulness. Y estábamos hablando también de que está llegando ahora el mindfulness y que de hecho las empresas
están demandándolo, ¿no? Me estaba preguntando porque, claro, la meditación no es algo que sea común para todos, ¿no? No, hay mucha gente que desconoce en qué consiste la meditación. Entonces, me gustaría que me contases, ¿no? Cómo llega a las empresas el mindfulness y en qué consisten esos talleres, donde entiendo que habrá gente de todo tipo, gente que a lo mejor está con más agrado, ¿no? O con más convicción de lo que es la meditación, y gente que estará con menos, ¿no? Como más reticente, más cerrada a los cambios. ¿Cómo vives esos talleres? O sea, ¿en qué consisten y qué barreras te puedes encontrar? Sí, yo al final la experiencia de esos 2 años de estar sembrando me llevó a una conclusión. Y la conclusión es que antes del taller lo que yo tenía que hacer era vender una sesión. Vender una sesión en la que la gente, de manera voluntaria, en esa empresa, accediese a esa sesión. Y ahí experimentar, primero yo explicar y ellos experimentar qué era esto de una meditación. Porque meditar, al fin y al cabo, es algo tremendamente sencillo en principio. Es decir, yo me detengo, es decir, estoy sentado, por ejemplo, en una silla, yo me recojo, estoy pendiente de mi respiración, me doy cuenta que mi pensamiento me distrae y cada vez que me distrae o me está interrumpiendo mi pensamiento, lo que hago es volver otra vez a la respiración. Es tan sencillo como esto. Tan sencillo como esto. Digo tan sencillo en apariencia, porque estábamos hablando de 60.000 pensamientos diarios. A la mente no hay cosa que más le dé rabia que pares. La mente está diseñada para hacer. Hacer y hacer. Entonces, cuando tú paras, hay una cosa muy curiosa, ¿no? Sobre todo en los inicios, hay gente que se pone a meditar y se pone a rascarse porque le pica el cuerpo, o de repente empieza a notarse como calambres en la cabeza, o hay gente que empieza a notarse contracturas. Todas estas señales tienen que ver con que la mente no se encuentra a gusto. Tú le estás diciendo a la mente, para en este momento, y ella te dice, de parar nada. Es que incluso, vamos, un domingo por la tarde, en un día invernal como tenemos hoy aquí en Valencia y en Alicante, donde te podrías echar en tu sofá, ahí con tu mantita para ver tu serie preferida o para leer tu libro preferido, aún así aparecería un pensamiento del estilo, madre mía, si es que tengo que poner una lavadora, madre mía, si es que tengo que planchar, madre mía, si es que dentro de nada tengo que hacer la cena. Claro, hay que decirle a la mente, pero ¿te puedes callar por un momento? Es muy difícil, Dejarme ¿eh? Muy claro, es decir, difícil. dejarme tranquilo. Entonces, es una de las cosas bonitas de mindfulness es que a medida que vas practicando, te vas pillando. Es decir, vas pillando esos pensamientos, vas siendo consciente de esos pensamientos. Entonces, aparecen periodos cada vez más largos en los cuales no hay pensamientos, que esto es lo que la gente coloquialmente llama la mente en blanco. A ver, la mente no la podemos dejar en blanco, ni muchísimo menos, pero lo que estamos hablando es, digamos, de menor número de pensamientos, porque al ser más conscientes de ellos, pillamos a la mente y entonces esto hace que tengamos, bueno, pues que no estemos ya montados en el AVE, sino que hayamos cogido en vez de un tren de a 300 kilómetros por hora, bueno, por 150, que ya es la mitad de la velocidad. Que ya vamos viendo un poco el paisaje, ¿no? Que hay por ahí a nuestro alrededor. Entonces es la mejor manera que tengo de venderlo en las empresas. Y luego, a nivel, por ejemplo, de la práctica mía en coaching ejecutivo, pues también al final lo que la experiencia me está demostrando es que yo cada vez lo estoy utilizando más. Yo diría que ahora mismo el 90% de los procesos de coaching que yo estoy haciendo, estoy utilizando mindfulness. Estoy utilizando mindfulness porque tenemos prácticas de mindfulness absolutamente para todo. Eso es lo bueno de mindfulness. Es decir,
Yo tengo, es decir, meditaciones, por ejemplo, para trabajar el tema de la autoestima, meditaciones para trabajar el tema de la reactividad, meditaciones para trabajar el tema de la multitarea, meditaciones para trabajar el tema del piloto automático que estábamos comentando, meditaciones para trabajar el tema de la concentración, meditaciones, por ejemplo, para trabajar relaciones difíciles en el trabajo, etc., etc., etc. Entonces, siempre y cuando, como siempre decimos en coaching, siempre y cuando el coachee se comprometa, esté abierto y confíe en esta disciplina complementaria a lo que sea la propia metodología de su proceso de coaching, la verdad es que a mí los resultados me están siendo satisfactorios en la grandísima mayoría de los casos. O sea, que lo utilizas como una herramienta, ¿no? Dentro de tus procesos de coaching. Entra dentro Correcto. de herramienta, Sí, sí. herramienta de trabajo y lo usas a lo mejor en un coaching que nunca ha meditado. O sea, en un momento de una sesión, ¿no? Comienzas una meditación. Correcto. Bueno. Es decir, mi metodología de coaching es muy ecléctica, es decir, yo no hago coaching con una sola herramienta, ¿no? Yo puedo utilizar herramientas de inteligencia emocional o puedo utilizar el método Grow o puedo estar utilizando cualquier otra herramienta, pero he añadido esta otra que es mindfulness, siempre y cuando, lógicamente, encaje en el objetivo y o en la necesidad que tenga ese coachee. Pero cada vez me estoy dando cuenta o cada vez me están llegando más casos de personas que les encaja muy bien mindfulness, porque lo que están es absolutamente aceleradísimos. Aceleradísimos. Entonces, la verdad es que la experiencia es positiva. Claro, y además en un proceso de coaching, una de las cosas que la gente, el coachee agradece mucho, ¿no? Es ese momento de tranquilidad en el que se para a pensar y me imagino que esa meditación es además un plus, ¿no? Para ese momento de pensar que encuentran ellos en su día a día de no tengo momentos, pero tengo mi sesión de coaching en la que me paro a pensar realmente cómo me siento y encima le añades esa pequeña práctica de mindfulness, tiene que ser increíble. Sí, es decir, no solamente aparecen las preguntas propias del proceso, sino que aparece una meditación o dos que están trabajando ese objetivo de esa sesión o de ese proceso. Además, acompañado, lógicamente, de su incienso, acompañado de su cuenco tibetano, acompañado de esa vela. Es decir, yo en estos procesos de coaching sí que me gusta utilizar este tipo de anclajes para que, bueno, pues para que el coachee, cuando llegue al lugar donde estamos haciendo la sesión, bien sea a través del olor, bien sea a través de la vela, bien sea a través del sonido, bueno, sienta que ha llegado a un refugio donde puede abrirse en canal y puede trabajarse de manera honesta, confiada y, como no, confidencial. Y qué bueno además, ¿no? Ese anclaje que dices, porque claro, Correcto. en los momentos en los que se pueda sentir mal, se va a ese anclaje, ¿no? Y los olores y las sensaciones de ese momento le pueden ayudar, ¿no? A salir de las situaciones difíciles, ¿no? Que nos encontramos. Sí. Yo ahora mismo prácticamente, como te decía antes, en el 90% de las sesiones de coaching que hago, empiezo las sesiones con un anclaje. Es decir, ese coachee vendrá con sus problemas, con su mente llena de muchísimas cosas y a mí lo que me interesa es que aterrice, es que esté en el presente, es que desconecte con ese batiburrillo de emociones que traiga. A mí eso me interesa mucho. Entonces utilizo lo que se llaman anclajes, que es una especie como de meditación, ¿de acuerdo? Para conectar con el presente. Y a partir de ahí, bueno, pues entonces ya empezamos la propia metodología coaching, empezamos con preguntas, etcétera, etcétera, y termino con alguna meditación que está relacionada con su necesidad o con su objetivo, meditación que, por cierto, se la doy o se la envío para que la siga practicando hasta la próxima sesión de coaching y que me dé feedback
tanto del plan de acción al que hemos llegado, como me dé feedback de qué ha sentido con esa meditación y en qué medida le está ayudando. Qué bueno. Y todo esto, José Luis, tienes este libro de Guía Práctica de Mindfulness. Explicas, entiendo, en este libro que es algo que además tengo pendiente porque me va a encantar leerlo, pero cuéntanos un poco, ¿no? En este libro, ¿qué podemos esperar? Podemos, o sea, voy a leer el libro y además yo soy una de las personas que todavía no ha conseguido practicar el mindfulness porque no he encontrado de momento aquí a nadie en Alicante que me lo pueda enseñar. Si yo leo este libro, José Luis, ¿qué voy a encontrarme? Bien, a ver, Guía Práctica de Mindfulness es un libro para iniciados, es decir, para gente que quiera empezar. No es un libro para gente que lleve ya tiempo meditando. ¿Vale? O sea, es un libro para mí, por ejemplo. Eso es decir, es un libro sencillo, es un libro práctico, es un libro muy fácil de seguir, donde se explican, digamos, las meditaciones más sencillas, pero que no por más sencillas significa que no sean potentes, porque para mi opinión, son las más potentes, porque son las que me van a ayudar a conectar con ese presente, con este aquí y ahora, las que me ayudan a conectar con una respiración mucho más consciente. Y todo ello pues lo acompaño también de cuentos, de fábulas y de frases inspiradoras pues que también me ayuden a ir anclando poco a poco o a irme hablando también poco a poco de otra manera. Entonces, a través de esta que podríamos denominar cuentoterapia y a través de esta fraseterapia, complementar también lo que son las prácticas y la explicación sencilla de lo que es mindfulness y de lo que podemos conseguir y los beneficios de mindfulness. Qué bueno. Pues dicho queda, me lo leeré y te daré feedback sobre todo te daré feedback de cómo lo he aplicado yo, porque además tengo muchísimas ganas de ponerme en práctica. Pues ya sabes que yo a tu disposición. Muchísimas gracias. Vamos a ir a una pequeñita pausa de nuevo y regresamos ahora aquí enseguida en Tiempo de Coaching. Pues aquí seguimos en Tiempo de Coaching, el programa radial de la IDCP. Gracias por escucharnos desde prácticamente todos los continentes. Nos escucháis desde Estados Unidos, desde Colombia, desde Venezuela, Perú, Argentina, México, Canadá, Holanda, Australia y por supuesto desde aquí, desde España. Os mando a todos un gran abrazo. Sabéis que hoy nos está acompañando José Luis Lozano desde Valencia, España. Y estamos hablando de mindfulness, pero ahora me gustaría, José Luis, que me contases, tú tienes una experiencia amplísima ayudando a las personas, sobre todo en las organizaciones, desde muchas disciplinas, ¿no? Me gustaría que me contases con qué disciplina disfrutas más. A ver, intuyo que sé cuál es, pero me gustaría que me contases, ¿no? ¿Qué es lo que... ¿cuál de ellas es la que más te hace sentir mejor, ¿no? ¿Cuál es, no sé, el coaching, el ejecutivo de equipos, la facilitación, el mindfulness? ¿Qué es con lo que más disfrutas? A ver, yo siempre si hay algo que he tenido claro en mi vida, es que a mí lo que me gusta es formar. Yo me considero como muy profesor, muy maestro de escuela a la antigua usanza. Me gusta ayudar a la gente desde la formación. Yo en la formación me encuentro muy a gusto y sobre todo en la formación que tiene que ver con habilidades sociales. Me es igual la habilidad social que sea. Incluso también en la formación de técnicas de venta. Me encuentro muy cómodo y muy a gusto. La segunda metodología con la que, digamos, más a gusto me encuentro, porque también está alineado en el hecho de ayudar a las personas, es precisamente con el coaching. Lo que pasa es que sí que es curioso que en los últimos tiempos
casi diría que en proporción he hecho más coaching de equipos que coaching ejecutivo. Y he de decir que el coaching de equipos me tiene atrapado, no, lo siguiente. Curiosamente, ahora mismo pues estoy con tres coaching de equipos, utilizando precisamente la metodología Belbin para diagnosticarlo y a partir de ahí empezar a trabajar con herramientas. Y la verdad es que es un disfrute la mayoría de las veces. Digo la mayoría de las veces porque sí que es cierto que hay algunas experiencias de coaching de equipos que han sido duras, gratificantes al final, pero duras porque lógicamente hay procesos de coaching donde la gente está muy arrinconada, muy celosa de su ámbito, de su departamento, mucho egoísmo, tanto colectivo a nivel departamental como a nivel individual. Pero bueno, esto también es un reto y la verdad es que a mí me está gustando mucho. Y luego, si tuviese que añadir una tercera línea, porque también está en este camino de ayudar, es lógicamente mindfulness. Son las tres disciplinas, sí. Y en este momento, yo creo que después de la pandemia ha cambiado prácticamente todo, ¿no? Yo creo que está suponiendo un antes y un después, ¿no? En todos los ámbitos, a nivel de relaciones sociales, a nivel, por supuestísimo, de empresa, a todos los niveles. ¿Qué crees tú, José Luis, que es o cuál crees que es la mayor necesidad en las organizaciones, en las empresas ahora mismo, a nivel de personas? Después de todo esto que ha pasado, ¿dónde dirías tú que puede estar el punto más necesario, ¿no?, para las empresas? ¿Qué es lo que tienen que trabajar? Yo lo he comentado antes y soy un convencido de ello, y la frase es salud mental. Salud mental. Es decir, yo estoy viendo, afortunadamente, yo estás viendo todos los días por empresas de distintos sectores, en distintas localidades geográficas, y a la gente la ves, en general la ves muy estresada, muy apagada, o muy quejosa o muy amargada, o muy pendiente de los demás o muy comparándose con los demás. Y todo esto al final es un totum revolutum que hace que el clima emocional y por tanto el clima laboral pues no sea el más adecuado. Para nada. Entonces yo, una de las cosas precisamente, el otro día estuve en un encuentro donde se hablaba precisamente del tema de la salud mental, 40 y tantos directores y directoras de recursos humanos que estaban preocupados y a la vez ocupados precisamente en esto, en desarrollar programas, llamémosle de salud mental o programas de salud integral. Es decir, donde se enseña a la gente a alimentarse mejor, o a darles a conocer qué alimentos nos protegen frente a este estrés negativo. Por ejemplo, ocuparse en talleres de la higiene del sueño, que es muy importante y cada vez, y sobre todo a través desde el confinamiento y la pandemia y demás, pues estamos durmiendo peor. Y el tema también de la importancia también del ejercicio físico. La Organización Mundial de la Salud coincide en estos tres pilares. Y luego un cuarto pilar, que bueno, la Organización Mundial de la Salud habla de mindfulness, pero puede ser otra disciplina que conecte con tu parte espiritual. Hay que trascender el ego y conocer cada vez más nuestro ego y saber que desde luego favores no nos hace. Yo diría que esto es lo que están buscando las direcciones de recursos humanos ahora mismo. Programas integrales podríamos llamar de salud, por así decirlo, tanto física como emocional, mental. Y desde tu punto de vista, ¿crees que todas las empresas, porque claro, muchas veces lo que ocurre es que muchas empresas no conocen o no creen
directamente en procesos que les puedan ayudar a mejorar, ¿no?, esa salud mental o ese bienestar laboral. ¿Crees que están todas las empresas o cómo lo estás percibiendo tú desde tu punto de vista? ¿Cómo ves a las empresas en apertura, ¿no?, en ese sentido? Poco abiertas. A ver, sí que es cierto que en nuestro ámbito, sobre todo en nuestro ámbito comunitario, comunidad valenciana, en este caso, ¿vale? Siempre con las excepciones de Madrid, por lo que supone Madrid, y en segundo lugar Barcelona, el ámbito de lo que es la empresa familiar, pues hombre, en este caso no ayuda mucho. No ayuda mucho. Tratar de implantar programas de salud integral en microempresas o en pequeñas empresas, incluso en medianas empresas, pues hombre, los casos son excepcionales. Sin embargo, si te vas a grandes empresas o sobre todo a multinacionales, esto sí que está muy implantado o está bastante implantado. Pero sí que es cierto que, bueno, pues yo, por ejemplo, en sectores como pueda estar moviendo, cerámicos, sectores automovilísticos, etcétera, etcétera, es costoso, es costoso, es costoso, es costoso. Pero bueno, yo a través de estos eventos en los cuales he estado participando y he visto una gran participación por parte de estas direcciones de recursos humanos, lo que está claro que, como tú bien decías antes, Mónica, esta pandemia ha cambiado muchas cosas. Y creo que una de ellas será precisamente esto, es decir, el formar, el concienciar, el ocuparse en la salud de la gente que tenemos en nuestras empresas. Totalmente de acuerdo, José Luis. Y bueno, creo que es algo, ¿no?, que podemos decir que a lo mejor hemos ganado algo, ¿no?, después de esta pandemia, es que muchas empresas y en todos los ámbitos, ¿no?, nos ocupemos más de nosotros mismos, en las empresas de sus personas, ¿no?, que al final son el motor de las empresas, y nosotros como personas de nosotros mismos. Creo que es algo que sí que hemos sacado todos en conclusión, ¿no?, después de todo lo que nos ha pasado. Así que bueno, ya es un paso. José Luis, tengo muchísimas más preguntas para ti, pero se nos acaba el tiempo. Siempre me pasa en el programa que me encanta todo lo que se está hablando y haría muchísimas más preguntas, pero bueno, por desgracia tenemos un tiempo limitado y nada, pues tenemos que concluir, pero sí que me gustaría que nos dijeras, que les dijeras a los oyentes dónde podemos encontrarte, dónde podemos contactar contigo. Bien, pues bueno, pues lo primero, gracias por la oportunidad, Mónica. Pues en www.joseluis-normal.lozano.com, que es mi página web, podéis contactar conmigo para aquello que necesitéis. Ahí estaré a vuestra disposición y ahí veréis las cosas que hago y tendréis el correo de contacto en la propia página web y nada, ahí podemos vernos. Pues fenomenal. Nada, me quedo con todo lo que nos has contado. Sabemos ya más de mindfulness gracias a todo ese aprendizaje, ¿no?, que nos has trasladado y tantas cosas interesantes sobre mindfulness llevado además a empresa. Me parece además muy interesante, ¿no?, todo lo que nos has comentado de que existe ya esa apertura en las empresas, que es muy buena noticia. Y bueno, pues, ¿qué te voy a decir, José Luis? Que muchísimas gracias por haber estado conmigo hoy aquí, que como te decía, es que es un lujo y un placer haber contado contigo. Y bueno, que nos veremos, seguro que nos veremos pronto. Eso sí, ya sabes que a ser posible tenemos pendiente aunque sea un café. Por supuesto. Por Alicante. Me tengo que volver por Alicante. Claro que muchísimas gracias, muchísimas gracias a la institución, muchísimas gracias a ti, Mónica, y gracias a los oyentes por estar también con nosotros y escucharnos. Gracias a ti, José Luis, y nada, que sigas cosechando tantos éxitos como hasta ahora. Gracias. Igualmente, Mónica, adiós, adiós, adiós.
Bueno, pues llegamos ya al final de nuestro programa y os recuerdo que soy Mónica Marquina, codirectora y copresentadora junto a mi compañera Mireia Matas de este programa, Tiempo de Coaching, que es el programa radial de la IDCP. Y Mireia y yo vamos haciendo, como sabéis, programas intercalados, una semana Mireia, otra semana yo. Y voy a compartiros mi correo electrónico por si tuvierais alguna pregunta para José Luis o incluso para cualquier otro invitado que hayamos tenido en Tiempo de Coaching, para que, por supuesto, podáis trasladarnos consultas, propuestas, opiniones o temáticas que nos queráis plantear. Os digo, es contacto@monicamarquina.com. Os leo cuando me mandéis, ¿vale? Y nada, ahora sí llegamos al final de Tiempo de Coaching. Recuerda visitarnos en idcp.com y de visitarnos en despiertaradio.com, porque juntos estamos despertando. Hasta pronto. Concluimos nuestro programa por el día de hoy y volveremos el próximo lunes a las 2 p.m. hora de Miami, 8 p.m. hora de Madrid. Tiempo de Coaching, el programa radial de la IDCP en despiertaradio.com.